Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver las características referente al sintagma verbal. Aquí precisamente está en la pantalla. Y bueno, pues comencemos de una vez con la definición, ya que esta estructura en realidad tiende a ser un tanto más larga y un poco más compleja, ¿no? Porque bueno, en realidad la variedad en las funciones y también los modificadores y en los tipos de núcleo es variado. Así que bueno, vámonos al punto. Esta estructura que se constituye en torno a un verbo, naturalmente, porque, bueno, como dijimos, tiene que haber un verbo que le va a dar finalmente el nombre a toda la estructura sintagmática, y en este caso hablamos de sintagma verbal. Puede ir acompañado de modificadores y complementos. En ocasiones, la presencia del complemento es obligatoria, a veces es obligatorio y a veces no. Y me refiero a que en algunos casos va a ser argumento, va a ser exigido por el verbo, y en otros casos va a ser adjunto, pues que no va a ser necesario realmente. O sea, puede ser como un extra, ¿no? El complemento que pueda aparecer. Y eso en particular sucede con el verbo. Bien, la fórmula, la estructura del sintagma verbal es la siguiente, ¿no? Tenemos al núcleo que va a ser un verbo, y bueno, anoten nuevamente la simbología por si acaso. Tenemos a modificadores que pueden ser adverbios de negación, de aspecto, foco, afirmación, duda. Y tenemos a estas estructuras que van a desempeñar esta función, la de complemento del verbo. Pero el tema es que el complemento de verbo tiene una variedad, ¿no? O sea, pueden ser argumentos como el complemento directo, de régimen, indirectos y demás, y también los adjuntos, ¿no? Que pueden ser finalmente todos estos. Bueno, en este video nos vamos a enfocar en particular a los tipos de núcleos del sintagma verbal. Y me refiero al simple, al perifrástico y al locutivo, ¿no? Lo que pasa es que los demás, ¿no? Porque lo que pasa es que como núcleo pueden haber verbos personales, apersonales, transitivos, intransitivos, predicativos y copulativos. Pero bueno, todo esto al menos lo hemos mencionado antes, lo hemos explicado y en algunos casos, creo que lo hemos explicado todo, pero por si acaso brevemente lo vuelvo a hacer. Los verbos personales van a ser, aquellos que están conjugados. Los apersonales son aquellos que no están conjugados. Esto sí lo hemos explicado. O sea, en tiempo y persona. Los verbos transitivos e intransitivos. Transitivos cuando van a seleccionar un complemento directo. El verbo lo exige para poder expresar el contenido. Bueno, de hecho que siempre va a estar presente, perdón. Y los intransitivos, pues no. Los predicativos y copulativos, se refieren al contenido léxico. Los predicativos sí tienen, los copulativos pues no mucho. Eso sí lo hemos explicado previamente, ¿no? O sea, los copulativos incluso son los verbos copulativos, ¿no? Ser, estar y parecer, esto sí lo hemos explicado. Entonces, bueno, en esta estructura, ya que el verbo vendría a ser el más importante, el que adquiere protagonismo es el núcleo, entonces pueden haber distintos tipos de núcleos, ¿no? Decíamos. Aquí tenemos, por ejemplo, a los núcleos simples, que van a ser sencillamente aquellos que van a estar conjugados en los tiempos simples. También podríamos, de indicativo, de subjuntivo, y podríamos hablar del imperativo también. Tenemos a los núcleos perifrásticos, que van a estar compuestos por una perífrasis verbal. Perdón, un verbo auxiliar y un verbo principal, ¿no? El verbo auxiliado. Bueno, aquí tenemos algunos casos, ¿no? Los simples pueden ser cocino, cocinas, cocina. Bueno, simplemente habrá que identificar en qué tiempo están conjugados y en qué persona. Nada más. Los núcleos perifrásticos, pues aquí tenemos varios, ¿no? Bueno, aquí tenemos igual algunas ideas que van a funcionar como una especie de enlace. Lo voy a decir. Tengo que cocinar, ¿no? Aquí está el verbo auxiliar y aquí está el verbo principal o auxiliado. Lo mismo en todos los casos. Enseguida vamos a explicar un poco más acerca de lo que es una perífrasis y vamos a dar algunas referencias más sobre las estructuras perifrásicas que pueden presentarse. Y tenemos al núcleo que se va a tratar de una locución verbal. Y bueno, decimos, ¿no?, que va a ser una sintagma verbal y acompañado normalmente de otro tipo de elementos. Lo que pasa es que va a aparecer un verbo, ¿no? Y aquí tenemos pues varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, caer bien es equivalente a agradar. Antes ya habíamos aclarado que una locución verbal vendría a ser, perdón, una locución es un grupo de palabras, sí, dicho de manera sencilla, un grupo de palabras, que va a ser equivalente a una palabra, ¿no?
es equivalente a algo, son estructuras lexicalizadas. Entonces, por ejemplo, dar en el clavo, todo este grupo de palabras es equivalente a acertar, ¿no? Echar una mano, llamar la atención, echar de menos, hacer las paces, y bueno, todo esto, bueno, son locuciones verbales. Vámonos entonces al primer caso. Bueno, mejor dicho, el núcleo simple no creo que haya mucho que, bueno, aquí ahondar. Simplemente van a ser formas simples, una palabra conjugada en determinados tiempos. Así que vámonos, antes de que el tiempo nos pise, a las perífrasis verbales. Aquí puede haber cierto grado de complejidad. Como señala el GTG, es una construcción sintáctica predicativa. Sintáctica predicativa de carácter bimembre, que se caracteriza por la combinación de un verbo auxiliado y el verbo auxiliar. Eso también. Lo que pasa es que ya hemos hablado antes de las perífrasis verbales, ¿no? En el tema en los videos del tema del verbo. Esa es la estructura básica, ¿no? Verbo auxiliado más verbo auxiliar, ¿no? El verbo auxiliado vendría a ser el verbo principal. Y el verbo auxiliar va a ser quien, bueno, va a estar conjugado, ¿no? Precisamente aquí abajito está. De esta manera, ambos dan lugar a un solo predicado complejo. Esto igual antes ya lo habíamos mencionado. Entonces tenemos el verbo auxiliar, el verbo principal, o sea, este va a auxiliar a este otro. Y lo que pasa es que los verbos auxiliados son verbos que no están conjugados, ¿no? Los participios, infinitivo, gerundio. Entonces yo no puedo decir, digamos, jugar, ¿no? Jugar. Yo no puedo decir yo jugar, ¿no? Yo jugar en el parque. Aquí hace falta algo, ¿no? No tiene mucho sentido porque tiene que haber concordancia, ¿no? En persona, en tiempo y demás. Pero si yo le pongo un verbo conjugado, yo voy a jugar, en este caso tiene sentido, ¿no? Claro, esto vendría a ser simplemente un enlace, un conector entre una preposición entre estos dos verbos, ¿no? Para que adquiera precisamente sentido. Entonces, esto sí es equivalente, ¿no? Yo voy a jugar es yo jugaré, digamos. Eso es equivalente a una idea. Y bueno, justamente se lo va a considerar como precisamente un verbo, ¿no? Aquí el que está conjugado es el verbo auxiliar. El verbo auxiliar, indica las características morfológicas, ¿no? El contenido gramatical, modo, tiempo, número, persona, normalmente. No, bueno, sí, en realidad sí. Pero, bueno, esta va a aparecer en forma personal, o sea, conjugado, ¿no? O sea, todo lo que acabo de mencionar, pues sí va a estar dentro de este tipo de verbos. En cambio, en el verbo principal, su función es, bueno, dar primero el significado, y este es el que va a seleccionar los complementos, o va a determinar qué complementos o el sujeto y demás, ¿no? Cuáles van a ser los argumentos que van a acompañar a este verbo. En algunos casos puede aparecer una preposición o una conjunción como una especie de enlace entre ambos verbos. Eso normalmente sucede con los verbos en infinitivo, ¿no? Cuando el verbo principal vaya a ser esté en su forma de infinitivo. Ya me estoy haciendo bolas. Bien. Entonces veamos un poco, ¿no? Acerca de las perífrasis. Desde el punto de vista semántico expresan un solo significado. Eso, bueno, así lo podemos entender. Un solo significado. Desde el punto de vista sintáctico es un solo núcleo del predicado. El verbo auxiliar, bueno, ya lo dijimos, está conjugado. O puede también no estarlo, ¿no? Como acá. No conviene seguir insistiendo. Y en este caso notarán ustedes que no está conjugado y eso también suele pasar, puede pasar. Además puede presentarse encadenados en series, debes empezar a ir organizándote, podrías tener que seguir, ¿no? O sea, aquí tenemos los casos de las perífrasis, pero bueno, con calma, ¿no? Porque tampoco la idea es que generar confusión, así que vamos a ir con calma, no se preocupen, tampoco es que vamos a analizar este tipo de casos, simplemente para dar la referencia, ¿no? Para que la referencia sea amplia. Haciendo el mismo trabajo, bueno, aquí están los ejemplos. El verbo auxiliado aparece en forma no personal, infinitivo, gerundio y participio. Bueno, esto siempre va a ser en realidad una regla, ya sea siguiendo inmediatamente al primero o con la mediación de una preposición. Bueno, esto lo hemos visto antes, ¿no? O una partícula que pudiera ser eso, ¿no? Como una conjunción. Tenemos entonces la clasificación de este tipo de las perífrasis en función de el verbo auxiliado, es decir, del verbo que va a ser el principal. Tenemos perífrasis de infinitivo, de gerundio y de participio. Estudiar, esperando, recordado,
Infinitivo, gerundio y participio. Si el verbo está conjugado, aporta informaciones de tiempo, modo, aspecto. Bueno, es lo que habíamos dicho antes, ¿no? El verbo auxiliar, el que aparece primero. El auxiliar actúa como predicado principal, en el sentido en que determina la selección de argumentos, es lo que me mencionaba también, así como también los adjuntos. Va a determinar cuándo va a ser un elemento que va a acompañar a la idea verbal, si va a ser un argumento o va a ser un adjunto. Por lo tanto, en función del significado del verbo auxiliar, las perífrasis pueden ser modales o pueden ser tempoaspectuales, ¿no? Temporales, aspectuales, a eso nos referimos. Cuando decimos perífrasis modales, nos referimos a las que van a expresar informaciones como las referidas a la actitud del hablante, ¿no? Esto lo hemos visto cuando veíamos el modo del verbo. O tempoaspectuales, justamente el tiempo y el aspecto del verbo, ¿no? Relativas al tiempo y el aspecto, ¿no? Ingresivas, incoativas y demás. Bueno, no voy a explicar cada una de estas formas, pero bueno, pues aquí están, ¿no? Las perífrasis modales son estas, las de obligación. Aquí están todas las estructuras posibles, tener que más infinitivo, tener más infinitivo y demás, ¿no? Y aquí está un breve ejemplo de cómo es que se puede dar. Bueno, sobre todo la perífrasis. Bien, pueden ser de obligación, de probabilidad o suposición o de posibilidad, las modales. Además tenemos las perífrasis tempoaspectuales y estas son mucho más variadas. Primero con las de infinitivo. Las ingresivas, las incoativas, las frecuentativas, las reiterativas, las terminativas. Ir a, estar por, bueno, aquí está, en realidad, tener que revisar todas esas estructuras es un poco largo, pero que sea voy a salir, ¿no? Esas, o sea, se refieren al, ya que hablan del tiempo y del aspecto, nos referimos al momento, o sea, la idea temporal. Y del aspecto, si es que es al inicio, al final, si ha terminado, a eso nos referimos, ¿no? Con tempoaspectuales, y se van a dar todos estos casos. Y en realidad no solo es esto. También cuando tenemos las terminativas, ahí está. Y tenemos a las perífrasis tempoaspectuales de gerundio. Aquí están. Lo mismo, incoativas, durativas, reiterativas, terminativas, dependiendo precisamente de esas ideas de tiempo y aspecto que vaya a expresar la estructura perifrástica, ¿no? Aquí son todas estas fórmulas y aquí hay algunos ejemplos. Y lo mismo acá, perífrasis tempoaspectuales de participio. Y aquí tenemos perfectivas o terminativas. Ya que, bueno, finalmente hablamos del participio, ¿no? Y el participio normalmente va a expresar una idea perfectiva. Algo que se ha terminado, se ha concluido. Esto lo vimos cuando veíamos un poco acerca del verbo, de los participios y demás. Y bueno, también tenemos las ideas de las locuciones verbales. Las locuciones verbales que, bueno, esto ya lo hemos explicado previamente, pero pueden pueden presentar estas formas, ¿no? Aquí nuevamente reiteramos, decíamos que Alfredo dio en el clavo, puede ser Alfredo acertó con la respuesta. Alfredo dio en el clavo con la respuesta, Alfredo acertó con la respuesta. Esto es equivalente a acertar, es equivalente a una palabra. Bueno, en la definición nos dice que son grupos de palabras que sean lexicalizados, son estructuras lexicalizadas, ¿no? Son complejas. Tienen la estructura de sintagma verbal, o sea, hay un verbo, tiene que haber un verbo, y pueden haber otros elementos más que lo vayan a acompañar. Y todo eso va a ser equivalente a una palabra. Y funciona sintácticamente como un solo verbo, lo que dijimos, unitariamente con significado íntegro. Estos pueden comportarse como un sintagma verbal pleno. Meter la pata, por ejemplo, es equivalente a equivocarse. Es justo lo que hemos explicado. Bien, entonces pueden ser de estos casos. Se pueden dar estos casos. Según el GTG, algunos esquemas sintácticos que se presentan con más frecuencia son los siguientes. Verbo transitivo más pronombres átonos, verbo transitivo más nombres no contables, verbos transitivos más nombres contables precedido de artículo. Por ejemplo, en el primer caso, jugársela. Correr, en este caso, correr prisa. O sea, es equivalente a algo en particular, ¿no? Aquí está. O verbo transitivo más nombre contable precedido de artículo. Arrimar el hombro es equivalente. Bueno, ayudar a colaborar. Tenemos el verbo que constituye el núcleo de las locuciones verbales pues, al admitir otros adjuntos interpolados, como llamar mucho, bueno, etcétera, ¿no? Esto lo hemos explicado también antes. Entonces, en el siguiente video hablamos un poco más de lo que nos queda pendiente.